Mónica Sandoval es una amante del transporte que me corre por las venas sangre y gasolina y que amo los transportadores de Colombia y los defenderé de por vida. He asesorado más de 20 años a empresas del sector transporte, he sido amante de la seguridad vial, de la protección de la vida y la salud. En lo que hemos coincidido, Mónica Sandoval y Neo, es en lo que dices en la protección de la vida. De ti no son fanáticos ni en el RUND ni en la supertransporte. Bueno, ingeniera, a veces uno le toca hacer del malo del paseo, pero no interesa siempre y cuando sea en defensa de nuestros negocios, de la industria y de nuestros transportadores. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No sé si quieres saludar a Neoseguridad Vial y a la audiencia que nos está escuchando. Hola Nidia, gracias por esta invitación. Sí, claro, cordial saludo a todos los miembros del grupo Neoseguridad Vial. Tienen una gran fortuna de contar con esta líder, grandísima protectora de la vida y la salud en carretera. Reciban mi saludo especial. Vale, Mónica. Tú sabes, y ustedes lo saben muy bien, que en la política nunca me he metido. O sea, creo en que tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Desde que tengo mi cédula de ciudadanía, no me he saltado ningunos comicios electorales, pero es la primera vez que estamos así abiertamente apoyando una candidata. Y esa candidata eres tú, Mónica. ¿Y por qué crees que te estoy apoyando? Bueno, Nidia, yo creo que en esas condiciones de liderazgo que tú tienes ya en Latinoamérica en los temas de seguridad vial, has podido intuir que Mónica Sandoval es una amante del transporte, que me corre por las venas sangre y gasolina y que amo los transportadores de Colombia y los defenderé de por vida. Que esa es mi razón de ser y mi sentido, dado que provengo de familia de transportadores y pues obviamente hicimos clic en la vida del día que nos encontramos. Fue muy curioso en dónde nos encontramos. Hace algunos años, algunos de ustedes me conocen desde el SENA, yo fui instructora del SENA, y una de esas noches llegó una señorita como aprendiz. Pero lo más interesante de ser aprendiz, eso fue hace cerca de 10 años, en el 2016, 2017 aproximadamente. Pero cuando empezamos a conocer a nuestros estudiantes, a nuestros aprendices, pues es que era una abogada con especialización que se iba hasta Cazucá en transporte público todas las noches a aprender a hacer su técnico en seguridad vial. ¿Por qué lo hiciste en el SENA? Porque a veces los compañeros eso era lo que más te criticaban. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en el SENA? Bueno, ingeniera, porque yo creo que si bien las grandes universidades aportan mucho, no las vamos a demeritar. Yo bien había podido hacer una especialización, una maestría, etcétera, etcétera, pero lo que nosotros necesitábamos era ese conocimiento de la práctica, de la realidad, de la vivencia de un conductor en la carretera. Y yo necesitaba adquirir esos conocimientos para poderlos transmitir al sector transportador y obviamente para poder ser lo más natural de lo que es la conducción en la realidad. Y esas temáticas se viven y se sienten es en un instituto como en un centro de formación como el del SENA. Genial, ya hablamos de la parte formativa, pero no hemos hablado mucho de Mónica Sandoval. Llegaste y nos dijiste, yo siempre tengo una mala broma porque yo nací en familia de zapateros. Yo llevo y digo que a mí no me dieron leche, sino me dieron pegante. Es una mala broma. A ti, lo dijiste, tienes sangre de transportadora, corre la gasolina y el diésel por tu sangre. Cuéntanos un poco de tus orígenes, de lo que estudiaste, de cómo fue ese proceso de rebelión que tuviste. Dices, no voy por el transporte, sino por el derecho, y aquí terminaste. Cuéntanos un poco de ello. Bueno, efectivamente, en la vida, la realidad de la vida no es como uno de pronto la planea, sino como debe ser, como el destino la tiene señalada. Y efectivamente soy de familia transportadoras, mi familia es oriunda de Boyacá, de Susacón, y somos herederos de la sangre Mejía, Suárez, Sandoval, transportadoras de Boyacá, fundadores de parte
del tema transportador en Colombia, de la industria del transporte en Colombia. Y pues yo nací en Fusagasugá, estudié mi bachillerato allí en el colegio público, me vine a formarme en ciencias políticas o como abogada. Finalmente tomé la decisión de que era el derecho lo que iba a estudiar y estando ejerciendo el derecho comencé a vincularme con empresas de transporte, dado los negocios de la familia, donde todos, la mayoría eran transportadores, y allí me vinculé con la industria del transporte de lleno. He asesorado más de 20 años empresas del sector transporte, he formado operadores de vehículos ya hace más de 10 años, les he enseñado cómo comportarse en la vía, he sido amante de la seguridad vial, de la protección de la vida y la salud en las carreteras en los últimos tal vez 8 años he tenido inclinación hacia el liderazgo y el servicio gremial he intentado ejercerlo ya desde el punto de vista de la representación frente a las entidades públicas que nos gobiernan en la industria del transporte. Eso ha sido quizás lo último, la defensa del transporte, pero en lo que hemos coincidido, Mónica Sandoval y Neo, es en lo que dices en la protección de la vida. Yo recuerdo que nos hemos coincidido en varios escenarios en los cuales hacemos ese análisis de las resoluciones, hemos hecho mesas de trabajo con ustedes, hemos hecho webinars a discutirlas. Recuerdo que participaste en el del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Spoilers, ninguna de nuestras anotaciones fueron tenidas en cuenta, pero bueno, no todas se ganan. Pero hubo dos que me han parecido muy interesantes. Una es que coincidimos cuando querían que nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes se transportaran no en ruta escolar, sino pasaran al servicio público. Esa fue una. Y la otra fue cuando los buses intermunicipales podían pasar a transporte especial. Y ahí cuando empezamos enfoque sistema seguro, las personas cometemos errores, el sistema nos debe proteger, los autos deben protegernos, pues empezamos a coincidir. Yo quiero que nos hables muy brevemente sobre esa primera, esa sí la logramos, sobre los niños, niñas y adolescentes que fueran exclusivamente o que se les bajara de su ruta escolar a transporte público. Sí, ingeniera, pues parte de mi ejercicio profesional ha sido en la modalidad de transporte especial y definitivamente el transporte especial en su sección de transporte escolar está hecho para proteger nuestros niños, nuestros adolescentes. Esta es una sección del transporte que le da mucho, le aporta mucho a la sociedad porque protege nuestra niñez. Por ello, ingeniera, decidimos hacer la intervención frente al proyecto de ley y efectivamente logramos el retiro de este artículo con una gran satisfacción para la industria y para nuestro transporte, la protección de la industria del transporte que es base fundamental de la razón de ser de nuestra defensa. Aquí se trata de proteger una industria, de aumentarla, de consolidarla, de aumentar el desempleo y no más bien de buscar mecanismos de monopolización a la misma. Pero mira lo interesante, tú lo hiciste desde el análisis del transporte, nosotros desde el análisis de la protección a la infancia, pero también tenías esa visión. Y ahí nos lleva a la otra que hablábamos del otro proyecto de ley, creo que era una resolución, que también hicimos unas anotaciones, que era sobrepasar los buses de transporte intermunicipal que cumplieran su tiempo al transporte especial. Ustedes saben que ahí todos, el grito en el cielo, como se dice. ¿Por qué? Porque pues son vehículos que no tienen la tecnología que tiene hoy en día y los incidentes, los siniestros, las víctimas, nuestros sacrificios en las vías aumentan, y cuántos de esos no es por el tema mecánico. Ahí también creo que ganamos, si mal no estoy. Efectivamente ganamos, ingeniera. Sí, esta fue otra de las intervenciones asertivas que hicimos frente al gobierno nacional cuando pretendieron pasar a la modalidad de transporte especial buses ya con antigüedad que en servicio intermunicipal ya no sirven para prestar el servicio, entonces pretendían que el sector de transporte especial los recibiera.
Nosotros somos vehementes en esto, primero porque ponemos en riesgo nuestros usuarios. Es un atentado contra el usuario ponerlo a transportarse en un vehículo que ya no tiene las condiciones técnico-mecánicas ni de tecnología necesarias. Es proteger nuestra industria ingeniera porque es, por decirle menos, una competencia ilegal cuando pretenden llenarnos en nuestra modalidad de vehículos viejos y comprar vehículos nuevos para otra modalidad. Aquí tenemos que protegernos todos y la industria nuestra también tiene derecho a tener vehículos último modelo y prestarle a los usuarios unos servicios con sus buenos vehículos. Y eso está en nuestra seguridad, transportarnos de forma digna, de forma segura y sin que un vehículo pues nos pueda costar la vida, experiencias tristes que ya hemos vivido anteriormente. Eso es lo que yo recuerdo, pero yo sé que tú has trabajado muchísimo más en el sector transporte, has defendido. Yo recuerdo el tema del diésel, ahorita estamos en otra discusión con el RUN, y algo que me ha parecido muy curioso es que de ti no son fanáticos ni en el RUN ni en la supertransporte. ¿Por qué? Bueno, ingeniera, a veces uno le toca hacer del malo del paseo, pero no interesa siempre y cuando sea en defensa de nuestro negocio, de la industria y de nuestros transportadores. Eso hay que hacerlo y no hay por qué tener miedo a defender lo que es nuestro. El negocio del transporte es el negocio más democrático que hay en Colombia. Cuando hablamos de más democrático es que esta es una industria donde una persona puede ingresar desde ganarse un sueldo como conductor hasta ser inversionista, hasta comprar un bus de más de 1.000 millones para poder prestar el servicio. De tal forma que de este negocio hemos salido muchos profesionales, incluyéndome yo, porque mi universidad se pagó con los servicios de transporte que mi padre prestaba. Entonces, muchos han sido los colombianos que hemos salido adelante gracias a la industria del transporte. ¿Y cuáles son esos hitos? A ver si nos puedes rápidamente contar qué ha hecho Mónica Sandoval para los transportadores, para los conductores y para la seguridad vial. A ver, rápido. Rápidamente, bueno, hicimos la intervención ante el Congreso de la República, donde llamamos un programa que llamamos El pez grande se quiere comer al chico. Hicimos una recolección de firmas que tú recuerdas, en Neo me ayudaste. Sí. Recolectamos en 2 días más de 5.000 firmas para decirle a nuestros congresistas que estaban colocando un proyecto de ley que causaba perjuicio a la microempresa del transporte y robustecía y monopolizaba en un sector de transporte. Ello nos salió bien. Bueno, han sido muchas cosas. Durante la pandemia hicimos hasta la búsqueda de mercados para nuestros transportadores, con todo el cariño los gestionamos, se los llevábamos a casa. Durante la pandemia radicamos más de 1.000 tutelas en favor de los transportadores, buscando que el gobierno les diera el apoyo que legalmente se había instituido para ellos. El diésel. Y después de la pandemia vino la lucha por el tema del diésel. Entonces fui uno de los miembros de la mesa de negociación en septiembre del último cese de actividades que ustedes conocen en el país por el tema del aumento del diésel. A hoy, después de que han pasado casi 2 años, ingeniera, nuestros transportadores pueden probar en la calle cuando van a la estación de servicio que más o menos ha subido 1.050 pesos el diésel, 1.100 pesos, y pues no fueron los 4.000 que el gobierno nacional quería. Nosotros entendemos que hay que reformar la fórmula del precio del diésel. Esa será una tarea que tenemos con el siguiente gobierno, pero por lo pronto no se afectó el bolsillo de los más dolidos, que son los transportadores de calle de nuestro país. Genial. Ahora ya, como para ir finalizando, cuando nosotros hablamos de Mónica Sandoval, que se metió en esa misión titánica de ir como representante a la Cámara por Bogotá, por cada uno de nosotros, ¿cuáles son tus propuestas puntuales? Bueno, ingeniera, tal vez me faltó comentarle la última discusión que tenemos en este momento es frente al RUN. Sí. Tenemos el tema del RUN muy candente a nivel nacional. Soy de las que creo constitucional y legalmente que el RUN fue creado para asuntos de tránsito y no de transporte.
y sin embargo en el ministerio han venido osando en el proyecto regulatorio sin ningún fundamento legal de administrar temas de transporte a través del RUN. Primero con transporte especial logramos oponernos, ahí tenemos una mesa en la cual está la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría interviniendo gracias a nuestra gestión, y también ahora con transporte intermunicipal, a quienes les hago el llamado de hacer la oposición total a que la industria del transporte intermunicipal sea administrada por el RUN. No podemos permitir que una concesión llegue en búsqueda de semejantes monopolios en nuestro país. Bueno, y en su pregunta de ingeniera, bueno, lo primero es que creo que puedo hacer efectivo gran parte de mi postulado de vida desde que fui candidata la primera vez hace 20 años, hace más de 20 años. Mi eslogan en esa época era ser útil a la humanidad, y hoy más que nunca creo que necesitamos que los profesionales de Colombia seamos útiles a nuestro país. Estamos en un momento difícil en el cual necesitamos renovar el Congreso de la República. Tenemos que buscar que nuevos profesionales o nuevas personas con una visión diferente de la política podamos legislar, podamos llegar al Congreso de la República a buscar el bien común y no el interés particular, como en este momento una cantidad de casas políticas que no entregan el poder y que hacen leyes simplemente a manera de beneficio para unos pocos. No podemos seguir permitiéndolo. Tenemos además que proteger nuestra democracia en este momento. El llamado urgente a que la gente salga a ejercer el voto el 8 de marzo como un mecanismo de proteger nuestra democracia. Genial. Entonces mira que nos habíamos olvidado de eso tan importante que es el RUN, Registro Único Nacional de Tránsito. Así está en la ley 769. Y algo que muchas veces desde nuestro grupo, desde Neoseguridad Vial, nos dicen es que la señorita ley 769 ya está desde el 2002. Quiero que muy rápido nos cuentes por qué el votar por Mónica Sandoval en el C-115 que nos llega al Congreso nos sirve para cambiar, modificar la ley 769. Efectivamente, ingeniera, sí, pero no es solo la ley 769. Las normas de tránsito y transporte de nuestro país están totalmente desactualizadas. No corresponden a la realidad mundial del derecho a la movilidad y tampoco corresponden al desarrollo de la industria del transporte. Entonces tenemos que llegar al Congreso de la República para que personas que entendemos, que conocemos, que hemos vivido el transporte, vivimos la movilidad diaria, podamos hacer unas propuestas de modificación legislativa pertinentes a la necesidad mundial para posicionar nuestro país realmente mundialmente la protección de la vida, la salud en la calle, pero también que nos permitan ejercer la labor de transportador tan bonita que es la industria de nuestro país. Muchas gracias. Entonces, como ya vimos, libre empresa es una de tus principales premisas. La otra es que las normas se modifican dentro del Congreso y por personas técnicas que tenemos que actualizar, no solamente el Código Nacional de Tránsito, sino también el Estatuto del Transporte, y tenemos que modernizarlo. Y eso lo hacen desde nosotros, los técnicos, los ciudadanos, los que lo sentimos, y como decías, la parte humana, que es básica. No sé si te quieres despedir de alguna forma a Neoseguridad Vial y a nuestra audiencia. Gracias, ingeniera. Sí, ratificarles mi saludo y aprecio por todo el apoyo que he tenido durante este tiempo en ese grandioso grupo latinoamericano de Neoseguridad Vial. Invitarlos a que llamen a sus amigos, familiares, compañeros y repliquen que Mónica Sandoval, una defensora de la vida y la salud, protectora de la industria del transporte, es candidata a la Cámara por Bogotá, está inscrita marcando el Partido Conservador, el logo del Partido Conservador y el número 115 en el tarjetón. Esperamos el 8 de marzo el apoyo de todos los que creen en nosotros, los que creen en los profesionales honestos de este país y que nos ayuden a renovar el Congreso de la República. Entonces, ya saben todos ustedes, nos vemos en las vías y vota por el C-115. No. Vota C-115. Conservador 115, C.